Les pedimos, por favor, cerrar sus micrófonos y sus cámaras. Rafael Rivero tiene abierta su cámara, por favor. Muchas gracias, Rafael. Les damos una cordial bienvenida en esta noche. Vamos, como les dije, vamos a colocar en manos de Dios este encuentro que vamos a tener hoy. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos bendiga. Pidámosle también por todos nuestros hermanos en Colombia, por todas las personas que están sufriendo, por todas las personas que están pasando por la enfermedad. Pidámosle a Dios que nos proteja, que nos ayude, que bendiga a nuestras familias. Démosles gracias a Dios por este espacio que tenemos. Es un espacio para compartir, un espacio para estar como hermanos, pero precisamente también para pensar y reflexionar acerca de lo que sucede en nuestro país y en el mundo entero. Hagámoslo a través de la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En esta noche vamos a estar trabajando la política en el contexto del Nuevo Testamento. Para eso hoy nos va a acompañar el doctor William Roldán Solano. El doctor William Roldán Solano es profesor de planta de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es doctor en teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, pasante doctoral de la Facultad de Teología de Granada en España. Él es magíster en misionología, Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es especialista en Mariología de la Facultad Marianum de Roma, especialista en comunicación social de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Teología, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, teólogo, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, asesor externo del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana, y del CELAC, Cáritas Latinoamericana, investigador del Grupo de Pensamiento Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Damos una cordial bienvenida al doctor Wilmar, y entonces los dejo con él. Bienvenido, Wilmar. Hola, Miguel, y muy buenas noches para todos. Gracias a Miguel por la presentación. Pues me da una alegría inmensa. Ustedes no saben cuando me contaron que arrancaba una escuela o un diplomado en fe y en política. Ustedes no saben todo lo que tuve que hacer para que me dieran un espacecito y poder compartir con ustedes un camino que hemos venido haciendo. Algunos ya ayer Miguel o esta mañana les envió un texto. Ese texto lo construimos en el 2013 y es un punto de referencia. Entonces, yo entiendo que tenemos un grupo muy variado, de tal manera que ese texto es una base para aquellos que quieren empezar a profundizar un poco más en este tema que vamos a trabajar en esta noche. Pero para las personas que digan, yo quisiera profundizar más, yo quiero tener un material mucho más profundo, no hay ningún problema. Al final también en las diapositivas que les vamos a enviar, estas diapositivas que voy a trabajar hoy, las he construido, entonces no hay ningún problema, yo se las envío para que ustedes la puedan tener, y en la medida en que quieran investigar más, hay una bibliografía de referencia para que profundicen más sobre el tema. Muy bien, sin más preámbulos, después de todos los títulos que leyó Miguel y al cual le agradezco, pues arranquemos. Todo es cuestión de método y voy a ser muy fiel al método que les hemos propuesto a partir de la primera clase, ese método del ver, del juzgar y del actuar. Pero yo le he adaptado gracias a un ejercicio de reflexión que hemos venido haciendo en los últimos 10 años
en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, y esos 3 momentos nosotros pedagógicamente los denominamos partir de la vida, comprender la vida y discernir la vida. De tal manera que en un primer momento voy a plantearles un ejercicio de vida, de pensarnos un contexto completamente asociado al tema de hoy. Luego vamos a profundizar el tema viendo un poco la descripción de qué hay detrás de la política en el Nuevo Testamento, y finalmente les haremos un discernimiento donde yo les planteo un texto y cada uno de ustedes va tomando los elementos que siente de lo que Dios le va indicando en su camino. Bueno, muy bien. Arranquemos. Partir de la vida. Es decir, vamos en el momento del ver. Después de haber escuchado al profesor Milton en la sesión pasada sobre el contexto político en el Antiguo Testamento, yo quise traer algunos elementos de eso que él nos propuso y ponerlo ya en el contexto del Nuevo Testamento. Y para ello voy a utilizar un esquema supremamente clásico, y por eso digo quiero partir de la vida para que nos pensemos nuestra vida y nuestras acciones políticas desde este esquema básico que se denomina del oikos a la polis. ¿Qué es eso del oikos a la polis? Es pensarnos nuestra acción en relación con los demás para poder, como bien lo decía Milton en la clase pasada, asociarnos, relacionarnos en la polis, es decir, en la ciudad, como él bien lo describía y como lo definía. De tal manera que yo les propongo hacer un ejercicio de entrada o que nos pensemos cómo están y cómo andan nuestras relaciones en estos 3 ámbitos que componían la polis, la política, para los griegos. Y eso va a ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el contexto del Nuevo Testamento nace con una fuerte influencia de los griegos. Por eso mi ejercicio de punto de partida, de partir de la vida, es que nos pensemos ese oikos, esa vida en el hogar, en la comunidad, desde estos 3 ámbitos. ¿Qué era formar en el oikos en la economía? Oigan bien, formar en la economía tenía como finalidad que nos formáramos en la justa y recta administración de los bienes. Eso era así lo entendían en el hogar. Si en la casa a los hijos desde pequeñitos se les enseña a hacer una justa y recta administración de los bienes, cuando ese pequeño individuo, pequeña individuo, salga a la sociedad, salga a la polis, salga a la ciudad, sabe cómo administrar justa y rectamente los bienes. Pensémonos, y por eso mi ejercicio es partir de la vida. ¿Cómo están nuestras relaciones con el ámbito económico? Y cuando hablo del ámbito económico es cómo está nuestra relación con nuestro entorno y con la justa y recta administración de todos los bienes que nos rodean, de lo que nos rodea. 2. Perdón, me pasé. 2. Me emocioné y todavía no era el momento de la emoción. Segunda relación en la familia, en el hogar, en el oikos. La relación con la ecología. Eso no es solo sembrar arbolitos. Muchas veces, y desafortunadamente, hay un reduccionismo a pensarnos la ecología solamente protegiendo árboles o sembrando árboles. Eso está bien, perfecto, pero no hace parte de la ecología. Para el mundo griego, lo ecológico estaba directamente vinculado con la relación con el entorno. Relación con el entorno. Miren que estoy hablando de relaciones económicas
como justa administración de los bienes y relaciones económicas como relaciones con el entorno, con el entorno. Es decir, no es solamente con el árbol, es con las personas que hacen parte de la ecología, con los seres sintientes y con todo el sistema que nos rodea. Pensarnos, oigan bien, una polis, una política en esa protección del entorno nos cambia completamente la mentalidad de lo que es la política. Y yo cuando hablo de política, hablo de los elementos que nos preparan para trabajar por el bien común. Es el arte de trabajar por el bien común. No es esa visión politiquera que tenemos hoy de algunos que con el poder hacen y deshacen y quieren seguir haciendo y deshaciendo. Verbigracia o ejemplo, lo que está pasando en este momento, a esta hora, en Estados Unidos. Ese deseo de poder, de acaparar, de ir en contra del principio de la ecología del oikos y de la polis, que era justa y recta administración, no de mis, sino de los bienes que son de todos. Por eso es importante en la polis el bien común. Por eso es fundamental. No en vano, uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia va a ser el bien común. Y tercer ámbito fundamental en la formación del hogar, del oikos, de la persona, a ese ser humano que se iba a enfrentar a la ciudad, al orden social, se le enseñaba a entrar en diálogo con los otros. Esa ecumene no tenía otra finalidad, sino que si iba a discutir con el otro, discutiera con argumentos. Entonces al ciudadano desde pequeño se le enseñaba a entrar en debate con el otro, a aprender a hablar con el otro, a aprender a aceptar al otro a pesar de que esté pensando distinto. De tal manera que miren estos tres, esta trilogía de Loicos a la polis. En una economía, justa y recta administración de los bienes, si yo hago una justa y recta administración de este bien, de esta silla que tengo aquí, de esto, de lo que me rodea, cuando yo me encuentre con los bienes públicos, los protejo y los cuido para el bien de todos. Cuando yo hago una justa y recta administración y tengo unas buenas relaciones con mi entorno, con las personas, con los animales, con los árboles, con lo que me rodea, inmediatamente puedo construir en el bien común. No estoy sembrando unos árboles para dentro de 20 años estar sacando unos maderables y entonces lucrarme de eso, porque entonces es un sistema que no funciona en la armonía de eso de eso que Francisco va a llamar la ecología integral, pero de eso hablaré en otro momento. Y ese ecumenismo como esa manera de poder entrar en diálogo con los otros, esa ecumene dialógica de, a pesar de que usted piense distinto, miren, qué interesante es el ejercicio de política que estamos haciendo aquí en este diplomado, con más de 200 personas y buscando todo el tiempo las estrategias para buscar la participación, buscar la formación, y entonces estamos pensándonos cada vez que terminamos una clase en qué podemos cambiar, mejorar, ajustar. De tal manera que ese es el ejercicio de nosotros y nuestra propuesta política. Nuestra propuesta es que todos nos podamos encontrar en esta sala, así sea virtual, y que podamos, así discrepemos, cuando vamos a los pequeños grupos, en los ejercicios en los que yo he participado en los pequeños grupos. Ha habido pensamientos distintos, pero eso no nos hace que aquí entonces cancelemos el diplomado o salgamos corriendo, sino aprendemos de las diferencias de pensamiento que tienen los otros. Construcción de una ecumene. Nos preparamos a dialogar hasta con los que pensamos que, valga la redundancia, piensan distinto a mí. Ahí es donde está el gran reto de la polis. Miren lo interesante. Estoy hablando de un modelo griego, pero que influenció mucho el Nuevo Testamento y ya se van a dar cuenta por qué.
Y lo estoy trayendo hoy para nosotros por una razón, y es que qué interesante sería que algunos de estos tres elementos los empezáramos a poner en marcha ya con nuestro oikos, en nuestra casa, con los nuestros, que empezáramos a hacer el ejercicio de la justa administración, de hacer el ejercicio de mantener una armonía y una integralidad con lo que nos rodea y empezar a formarnos en el pensamiento para entrar a hablar con los otros, a pesar de que piensen distinto. Y eso es lo interesante, que pensando distinto, no buscamos cómo eliminarlo, sino buscamos cómo llegar a un acuerdo, así pensemos distinto, tendiendo al bien común. Muy bien, este era el ejercicio. Piensen ustedes sus relaciones económicas, ecológicas, ecuménicas en su entorno y ahí ya tenemos un partir de la vida. Su experiencia, mi experiencia y la experiencia de esta gran comunidad de aprendizaje que tenemos es la que nos va a ayudar a, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida en que vayamos avanzando en este diplomado, a buscar caminos juntos para construir una política desde la fe. Vamos al segundo momento, comprender la vida. Vamos al comprender la vida. Y aquí pues sí, tenemos que empezar a nadar en la propuesta política del entorno de Jesús. Es bien interesante. Entonces les propongo el siguiente esquema básico. Es un esquema básico. Los que quieran pueden ir tomando apuntes, los que quieran pueden tomar una foto, pueden hacer sacar la diapositiva, como quieran. Igual, no se preocupen, el material va a ser también de ustedes. Pero les propongo en este momento de profundizar, de comprender la vida, comprender el contexto político del Nuevo Testamento, especialmente de Jesús. Y aquí vamos entonces a valernos de 4 elementos fundamentales. El ambiente de la cultura, que es una cultura griega. El ambiente social, que hay unos grupos, no es, el grupo de los celotes no es el único, es uno, y ya les voy a decir por qué lo escogí. Luego, el ambiente religioso judío y el ambiente político romano. Cuando nos aproximamos a estos 4 ambientes, el cultural, social, religioso y político, vamos a tener muchos más elementos para entender las lógicas de los relatos en el Nuevo Testamento desde el ámbito político. Porque el problema que tenemos en nuestra sociedad contemporánea es que como todo lo fragmentamos, entonces al fragmentar todo, pues perdemos la dimensión de eso que Francisco llama que el todo es más importante que la parte. Entonces vamos a sumar 4 partes, la parte cultural, la social, la religiosa y la política, y encontraremos una red de relaciones políticas supremamente importantes para acercarnos a la política detrás del Nuevo Testamento. Arranquemos con la influencia de carácter cultural. Cuando hablamos de la influencia cultural tenemos que tener un punto de partida. El idioma. El idioma que tenía el imperio, cuando llegan los romanos, va a ser el idioma griego. Pero esto no quiere decir que sea el único. Habían otros, sí, habían otras maneras de comunicarse. Entonces, por ejemplo, en la Palestina, donde vivió Jesús, no solamente se hablaba griego, se hablaba también el hebreo, como bien nos lo mencionó Milton en la clase pasada, porque era el lenguaje religioso, el idioma de la religión. Para yo vivir una experiencia como judío, necesitaba acercarme a las escrituras, y las escrituras, al estar escritas en hebreo, entonces se manejaba ese idioma también. De tal manera que en ese ambiente cultural, Jesús no solamente tenía que hablar hebreo. En su pequeña región del norte de Palestina, en la Galilea, hablaban el arameo, que era
como decir, una lengua muy local, muy regional. De tal forma que si yo me iba, si yo, Jesús, me iba a hablar con los galileos y mis amigos, les podía hablar perfectamente en arameo. Y ve, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? En arameo. Pero si pasaba la frontera de la Galilea y me iba, por ejemplo, a hacer unos negocios a Jerusalén, Jerusalén perfectamente podía hablar griego y hebreo. Griego y hebreo. Es decir, esos tres, esos tres sistemas de comunicación estaban presentes en el imperio y especialmente en Palestina en tiempos de Jesús. Ese es un elemento de la influencia cultural que va a componer la polis, la ciudad, la política, en otras palabras. Avancemos un poco más porque lo cultural no se agota solamente en la lengua, lo cultural tiene muchas expresiones, de tal forma que hay una influencia, cuando se habla de influencia helenista, es exactamente lo mismo de los griegos, es una parte de los griegos, pero la influencia griega o helenista en la estructura de las ciudades estaba marcada por tres clases sociales. Y esto nosotros lo entendemos perfectamente, perfectamente, porque todavía, y una sociedad como la colombiana, que yo la denomino una sociedad todavía súper adolescente, y dentro de esas cosas que adolecemos es que todavía nos seguimos viendo por estratos sociales. Eso es arcaico, eso es prehistórico ya en la conformación de sociedades, pero todavía lo tenemos. Y entonces, en esta sociedad en la que vivió Jesús y en la que se construye el Nuevo Testamento, existen tres clases sociales. Veamos quién componía esa clase, esas tres clases. En cuanto a la clase alta, estaban los sumos sacerdotes, estaban los jefes romanos, estaban los grandes terratenientes, los ricos comerciantes y los jefes de los recaudadores de impuestos. Miren cómo se empieza socialmente a entrelazar en esa red de relaciones, cómo se empiezan a entrelazar lo religioso, lo económico, lo administrativo, lo gubernamental. ¿Ven por qué la política no se puede desligar de los elementos que componen el ámbito social? Porque cuando decimos que en esta clase alta estaban los sumos sacerdotes, estamos hablando de una estructura religiosa como es la judía, que ya la vamos a ver más adelante. Pero no solamente se quedaba allí, miren, estaban estos terratenientes, estaban los comerciantes, estaban la gente que manejaba el poder religioso, el poder administrativo, gubernamental y el poder adquisitivo, económico. Cualquier parecido con la realidad, saquen sus conclusiones, pero estamos hablando del contexto del Nuevo Testamento. Estamos hablando de entre el año -4 y el año 30, 40, 50, piénsense ustedes esas relaciones. ¿Quiénes componían la clase media? En la clase media estaban los artesanos, los recaudadores de impuestos, no los jefes de los recaudadores, estaban a los que los jefes mandaban como recaudadores, los maestros de la ley y los sacerdotes. Si ven las relaciones como, si ven esa red de relaciones cómo se entrelaza entre lo religioso, aquí ya lo laboral, esas relaciones que se van tejiendo en la sociedad y que estaban presentes en la sociedad del Nuevo Testamento. Y aquí hay una cosa muy interesante. Cuando hablamos de los artesanos, uno como colombiano inmediatamente se imagina, con todo el respeto, la persona que hace las manillitas, la pulserita, entonces el bolsito, la mochila. La categoría artesano era mucho más amplia en tiempos de Jesús. ¿Por qué? Dentro de los artesanos estaban todos los que trabajaban las artes manuales, la carpintería, la albañilería, la mampostería, todo lo que tenía que ver con el trabajo de mano estaba dado por los artesanos. De tal manera
que un tal Jesús, que era hijo de un carpintero, estaba dentro de la categoría de los artesanos. Ah, qué interesante es esto, porque estamos empezando a ver entonces esas relaciones de Jesús como un artesano. Entonces se vincula fácilmente con los artesanos, pero tiene una capacidad Jesús de llegar en su red de relaciones, no solamente como artesano a esta clase media, sino que se vincula fácilmente con la clase alta y la clase baja. Miremos quiénes hacían parte de la clase baja. Entonces, en esta categoría estaban los campesinos, los pescadores, los pastores, los enfermos pobres, porque no habían EPS y no estaba la corrupción de Salucop y sus amigas. No, 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 no. Todavía no se la habían pensado creativamente los politiquillos de aquel tiempo, pero habían enfermos pobres y enfermos ricos. Hay varios ejemplos en los evangelios. Estaban también los esclavos y estaban los leprosos. Entonces miren la clase social baja y entonces uno cuando lee estas tipologías inmediatamente se imagina a Jesús con pescadores. Ah, con razón Jesús hablaba así cuando hablaba de los peces, le estaba hablando a pescadores. Cuando le hablaba a los borrachines, perdón, a los pastores, perdón. Es que esos pastores del pesebre es una maravilla. Es uno los ve tan buena gente, pero en tiempos de Jesús los pastores tenían una reputación muy, muy, muy baja. ¿Por qué? Porque estos hombres que se dedicaban al pastoreo y cuidado del ganado tenían que hacer vigilias nocturnas y para hacer sus vigilias nocturnas entonces los tipos cantaban, bailaban y se tomaban sus traguitos. Entonces, cuando vean este año su pesebre y armen el pesebre en sus casas, en sus comunidades, bueno, los que lo arman, los que no hay ningún problema, pero también pienses en los pastores como aquellos juglares del momento, los bohemios del momento, los Olimpos Cárdenas del momento y todos estos cantantes bohemios. Vean esta clase es muy importante para Jesús, pero si ustedes me lo permiten, Jesús tenía contacto con todas las clases. Se ubicaba en una clase media, pero fácilmente llegaba a la clase alta y fácilmente se relacionaba con la clase baja. Esto va a ser muy importante porque cuando empecemos a ver la incidencia que nosotros podemos tener como instituciones, seamos institución eclesiástica, seamos ONG, vamos a tener una fuerte incidencia no solamente en las clases bajas y altas, sino en todas las clases sociales. Bueno, muy bien, avancemos. Hablemos del ambiente judío de la religión. Entonces ya nos dimos cuenta que en el ambiente cultural era muy importante esas relaciones y esa red de relaciones entre lo religioso y lo político y lo administrativo y lo económico. Pues veamos a qué me refiero cuando hablamos de ambiente judío de la religión. Esto es repaso rapidísimo. Miren este esquema. Entonces, el judaísmo, uno lo debe entender fácilmente en estos puntos. Primero, sus fundadores. Y entonces ustedes dirán, ah, Abraham, ah, sí, muy bien, acertado. Luego, otro fundador, Moisés, perfecto. Entonces, mientras Abraham, hijos, descendencia, y de ahí surgen las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, perfecto. Nosotros en el judaísmo nos pensamos a una figura fundamental como fue Moisés. ¿Por qué? Porque es que Moisés fue el que dio la ley, mijo. Y entonces al dar la ley, entonces la organización judía se cimienta pues nada más y nada menos que en la ley. ¿Por qué? Miren este aspecto. Entonces aparece el texto sagrado y el libro sagrado, o si ustedes lo permiten, la Biblia judía, que es la Tanakh, que estaba compuesta por la Torá, que es la ley, por los Nevín, que son los profetas, y por los Ketubín, que son los otros escritos históricos. Entonces la Biblia de un judío estaba compuesta por esos tres niveles. Luego, las creencias. ¿Cuáles son las creencias fundamentales que tenían o que siguen teniendo los judíos? 1, Dios es único. 2, una creencia en la vida eterna
y la esperanza de lo que hay después de esta vida. Y 3, la llegada del Mesías. Esas 3 creencias fueron fundamentales. Y esto va a definir mucho de los rasgos políticos del judaísmo, especialmente en Palestina en tiempos de Jesús. ¿Por qué va a definir mucho esto? Porque los judíos van a empezar a tener problemas políticos con los que no creen en un Dios único. Verbigracia, los samaritanos. Entonces, miren, los samaritanos estaban divididos por montañitas. Ellos llegaron y se ubicaron en Samaria, que es una región llena de montañas. Entonces, mi familia quedó en esta montaña, la familia de Rosa Inés quedó en otra montaña, la familia de Rafael Riveros quedó en otra montaña y la familia de Nidia quedó en otra montaña. Entonces, cada uno en su montaña se hacía su esquema religioso, tenía su sistema religioso, económico, político, entonces ellos eran súper individualistas. Por eso no se podían ni ver con los judíos, porque los judíos eran de pensamiento uno es Dios, una es la religión, una es la fe, uno es el programa, uno es... ese pensamiento del uno chocaba mucho con el pensamiento con el pensamiento de los judíos, de los samaritanos. Entonces, por eso tenían esa puja entre judíos y samaritanos, porque no creían que Yahvé fuera el único Dios, no tenían esa creencia en la vida eterna y menos en la llegada del Mesías. Ahí hay un problemilla. Entonces, esas rivalidades generó unas tensiones políticas no solo con los samaritanos, sino con gente de otra región en la misma Palestina. Luego, tienen un lugar de encuentro, nada más ni nada menos que es el Templo de Jerusalén. Y entonces por eso Jerusalén es importantísima, pero ustedes más adelante les voy a contar el por qué Jesús tuvo problemas con el templo. Ustedes, si quieren encontrar la raíz del problema que llevó a Jesús a la cruz, entiendan las relaciones en el templo. Y se los voy a demostrar hoy. ¿Por qué? Y luego, después, cuando les derrumban en la década de los 70 el templo, no de 1970, sino del 70-070, les derrumban el templo de Jerusalén, inmediatamente se dispersan los judíos y se llama, ese fenómeno se llama la diáspora. Entonces, cuando los judíos llegan a su diáspora, lo que hacen es, a donde llegan, arman unos pequeños templos que los denominan hasta el día de hoy sinagogas. Y finalmente, la fiesta central, la celebración central, la Pascua. ¡Ay! Pero, profe, esa Pascua no es la de nosotros que celebramos en el... Eso nosotros se lo heredamos directamente al judaísmo, porque aquí entre nosotros nacimos siendo, nosotros cuando hablamos nosotros, en el cristianismo nació siendo una secta del judaísmo. Entonces, claro, al ser un pequeño grupito ahí todo separado del judaísmo, pues nosotros heredamos muchas cosas de los judíos, entre ellas las fiestas y la fiesta central que es la Pascua. Muy bien, visto así el panorama, entonces ya vimos lo cultural, ya vimos lo religioso, ahora metámonos un poco en la política que estuvo detrás de la conformación del Nuevo Testamento y en tiempos de Jesús. Entonces ahí vamos a hablar miren este esquema que preparé, lo más sencillo para poder enseñarles a ustedes y como decirles, esto es lo básico que debemos saber. Primero, es una política centrada en el imperio. Miren que Milton nos estuvo hablando de una política centrada, por ejemplo, en la monarquía y la importancia de los monarcas, y nos habló entonces de David, de Salomón y lo importante que fue. Pues para el tiempo del Nuevo Testamento esas monarquías ya habían caído y después del 323 después, antes de Cristo, que había llegado Alejandro Magno, don griego Alejandro Magno, y que después van a derrocar los romanos, implantan su imperio y en el imperio el que manda es el emperador. Y entonces ese emperador, para poder mandar, tenía un senado. Imagínense que el senado más o menos en el siglo segundo, tercero, casi hasta el cuarto, llegó a tener 600 senadores.
Imagínense qué tal nos pasara eso aquí a nosotros si no nos aguantamos a estos 180 y algo de pelagatos que tenemos ahí, ¿cómo eran estos 600? Bueno, en fin, de tal manera que el emperador tenía el Senado para que todo lo que él decidiera, el Senado fuera el que lo echara a andar. Pero también tenía un consejo consultivo, tenía su impectoris, se llamaba en ese tiempo en latín, impectoris porque eran los cercanos al emperador. Pero si ustedes quieren entender la política romana, tienen que tener claro estos cuatro ámbitos: el militar, el económico, el social y el comunicativo. Les agregué ese cuarto y ya les voy a decir por qué. El militar, entonces los romanos tenían militarizado, eso lo sabemos nosotros muy bien por unas ciertas políticas por ahí que hemos tenido, pero militarizaron el imperio para poder controlarlo entonces a través de las legiones. Entonces distribuían por todo el imperio legiones y las legiones eran las que tenían el control, la milicia tenía el control. Entonces, este elemento va a ser muy importante. Aquel que se quería sublevar contra el imperio, de una vez le llegaba la fuerza militar romana a través de sus legiones. Sí, 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 para los que son muy, muy religiosos. Ay, esto me hace acordar de la Legión de María. Pues sí, ellas tomaron, Frank Duff y sus amigos tomaron el esquema de las legiones igualito y lo replicaron en lo que se llama la Legión de María. Cierro el paréntesis publicitario. Vamos ahora con la parte económica. Entonces la economía la tenían a través de un sistema de administración que ellos lo hacían a través de las provincias. Habían unas provincias denominadas senatoriales y otras provincias imperiales. Entonces, en las provincias senatoriales mandaban o gobernaban senadores y en las provincias imperiales era un delegado del emperador. Detalle de cultura general. Ese embajador que nombraba al emperador lo llamaban digno, el digno. Entonces en Roma, ¿quién era digno? El embajador del emperador. Estoy hablando de la dignidad extrínseca, la dignidad de título, no la dignidad con la que nacemos los seres humanos, que es la dignidad intrínseca, con la que todos ustedes y yo y toda la humanidad han nacido. Estamos hablando del el que mandaba el emperador a gobernar en una provincia imperial, era denominado el digno. Entonces, esa manera tenía que sostenerse, esta estructura administrativa. A este emperador había que mantenerlo, a los senadores había que mantenerlos como los mantenemos hasta nuestros días, mantenidos a esos también los tenían que mantener. Entonces, la manera de mantenerlos era a través de la administración de un sistema de impuestos. No, 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 no. Cualquier parecido con la realidad es exactamente igual. A ellos también se les mantenía a través de este sistema de impuestos. Entonces, el recaudar impuestos, y por eso en la clase alta estaban los jefes recaudadores de impuestos, porque esos impuestos que se recaudaban era para mantener al emperador y el imperio y la estructura y el gobierno y a las legiones. Todo eso se mantenía desde el sistema de impuestos, por tanto, el tributo era muy alto. En otras palabras, la DIAN de ese tiempo tenía una manera de recaudar impuestos y los impuestos eran altísimos, los márgenes eran altísimos para, digamos, haciendo estudios arqueológicos y haciendo estudios de cómo se estructuraron estos sistemas económicos, nos hemos encontrado que los niveles de impuestos eran supremamente altos. Luego estaba, para entender esa política y la manera de actuar, estaba la parte social. Y entonces la parte social los romanos fueron muy prácticos. No solo en esto, en muchas cosas fueron muy prácticos. Entonces,
Lo social era, hay una clase de esclavos y hay una clase de hombres libres. Entonces, al que es hombre libre, se puede mover por todo el imperio, pero tiene que pagar. Tiene que pagar. Entonces, normalmente, para poder ser hombre libre, se pagaba esa libertad. Y esa libertad le daba a uno el pasaporte para moverse por cualquier parte del imperio. Y estaba la clase esclava, que era fundamental para mantener la parte política. Entonces ustedes piensen en estas tres clases que vimos, alta, media y baja. Entonces la clase baja normalmente era la que más tenía esclavos. Entonces habían esclavos que trabajaban mucho tiempo y mucho tiempo en su vida y lograban tener unos ahorros y se compraban la libertad y pasaban a ser libres en el imperio y al tener ciudadanía podían moverse por cualquier parte del mundo. Pero hay un elemento fundamental para entender la política romana y era la comunicación, como en nuestros tiempos. Hoy en día, miren esta maravilla, tenemos más de 200 personas en este curso y algunos están fuera del país y otros están en región aquí en Colombia, en unas regiones donde uno dice, qué maravilla que llegue allá la tecnología y que nos puedan estar siguiendo en esta clase. Eso es una alegría para nosotros. En este tiempo, las comunicaciones se mueven a través del Internet fácilmente. El Internet para el Imperio Romano se llamaban carreteras. Sí, eso, ahí como la acaban de rayar, carreteras. Esas eran las vías que se tenían. Aunque lo bloqueé, pero no sé por qué se activó por ahí para alguno que ingenuamente lo hace. Entonces, esas carreteras eran la manera en cómo los romanos podían acceder a cualquier parte del imperio. De tal forma que cuando nosotros estudiamos las relaciones y las comunicaciones en tiempo de los romanos, pues vamos a entender fácilmente que lo comunicativo y la manera en cómo el emperador podía llegar a tener control de todo el imperio era a través nada más ni nada menos que de las carreteras. Avancemos. Aparece entonces en nuestro esquema, de trabajo, ¿quiénes gobernaron? ¿Quiénes fueron los emperadores en tiempo de Jesús y del Nuevo Testamento? Una dinastía llamada dinastía Julio-Claudia. Y entonces estos Julios, Claudios, estos emperadores Julios, conocidísimos, miren, año 27 antes de Cristo. Entonces en el 27 antes de Cristo reinó el emperador César Augusto, el ave César, ahí. Luego llegó Tiberio. Miren que Tiberio estuvo en tiempos de Jesús. Si la crucifixión fue más o menos entre el año 30 y 35, pues este fue el emperador en ese momento. Luego llegó Calígula, que era una persona terrible, terrible, terrible. Tenía hasta problemas psíquicos. Luego llegó Claudio, el emperador Claudio, un poco más moderado, pero no por ser moderado menos importante que los otros y menos agresivo y menos militar, hasta que llegó nuestro amigo y por algunos detestado Nerón. Lo que pasa es que le hemos hecho muy mala fama a Nerón porque es que sí fue un demente. Pero hay una cosa que le debemos agradecer a Nerón, que gracias a su persecución, Pablo y sus amigos se dispersaron por el imperio. ¡Qué maravilla! Se dispersaron y al dispersarse por el imperio, pues lograron hacer que el cristianismo llegara hasta los confines. Miren el mapa del imperio. Entonces, si aquí, en este punto, estaba el centro, que era Roma, si Roma estaba aquí, miren todo el imperio lo que componía, lo que hoy se llama España y Portugal, la Gran Bretaña y hacia el oriente. Entonces, miren dónde quedaba Jerusalén. Miren dónde quedaba Jerusalén. Miren toda la travesía que tenía que hacer el imperio pues, para poder llegar hasta Jerusalén. Entonces, siguiendo el ejemplo de los rayadores, entonces miren, chun, 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 de Roma y miren hasta dónde llegaba,
hasta aquí es Jerusalén. Entonces, gracias a esas persecuciones, de aquí, pues se dispersaron los apóstoles y se dispersaron por todo el imperio, por las persecuciones. Algunos llegan a decir que hasta por aquí a España llegó Santiago, por eso se venera en Compostela. Pero miren que el imperio era muy grande, la herencia era muy grande y por eso las carreteras fueron muy importantes. Cuando digo la herencia, porque parte de este imperio era parte del imperio griego, de tal manera que este imperio romano tenía una porción muy grande, una extensión muy grande. Y estas son las provincias como estaba dividido en tiempos del primer siglo, cómo estuvo dividido el imperio. Entonces estaban las provincias senatoriales y las provincias imperiales. Y miren este mapa de dónde se armaron los evangelios, de dónde nacieron los evangelios en tiempos en el primer siglo. El evangelio de Lucas nace aquí en Acaya. Ustedes lo están viendo ahí en su pantalla. El evangelio de Marcos nace en Roma. El evangelio de Mateo va a nacer en Antioquía de Siria. Y el evangelio de Juan va a nacer en Asia Menor. Ahí nacieron los evangelios y esa experiencia tan interesante que hoy en día todavía tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Muy bien, y ahora pasemos a la parte social. Hablemos un poco de este grupo. ¿Por qué traje este grupo? El grupo de los celotes. Y no hablo de otros grupos pudiéndolo hacer y teniendo de dónde hacer. Por una razón, y es que algunos denominaron a Jesús un celote. ¿Por qué? Porque Jesús va a tener reacciones directas en contra del sistema del imperio, como la que ya más adelante se las voy a mostrar. De tal manera que los celotes eran denominados como un grupo insurgente. En el texto que ustedes van a leer o que ya leyeron, cuando lleguen a la parte de los celotes van a encontrar que yo utilicé el adjetivo, la categoría guerrilla. Solo que nosotros como colombianos tenemos unos antecedentes pésimos de lo que es la guerrilla. ¿Y por qué tenemos antecedentes pésimos? Porque perdieron completamente el ideal de cómo, el ideal original de cómo se constituían una guerrilla. Entonces preferí en esta presentación poner el adjetivo insurgente. Entonces eran grupos y los celotes fue un movimiento contra el imperio, contra Roma, contra el sistema de gobierno que ya vimos y contra la política de Roma. Pero el término celote va a traducir como emulador, celoso, admirador o seguidor. Es de tal manera que estos grupos insurgentes que se sublevaban en contra del imperio eran normalmente compuestos por hombres que se armaban. Y aquí es donde completamente y a rajatabla, y se los digo directamente, Jesús no tuvo nada que ver con los celotes. Lo único que tuvo que ver con los celotes es que dentro del grupo de los 12 estuvo Simón el celote, que sí hizo parte del grupo. Pero hay una cosa interesante y es que los celotes van a ser denominados un movimiento insurgente armado. Y ellos utilizaban un sicar. Un sicar es como especie de un puñal curvo. Y ese sicar y de ahí proviene el término sicario, porque normalmente asesinaban con cuchillo y por la espalda, con el sicar. Entonces, los celotes tenían fama de sicarios en el sentido original del texto, del término que utilizaban el sicar. Jesús no tuvo ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de influencia con los celotes por esa razón, por haber sido un grupo armado, insurgente armado. Y una característica fundamental de los celotes es que estuvieron en contra de las injusticias del cobro de algunos impuestos, no todos los impuestos, de algunos impuestos.
Y dentro de ellos, que aquí hice una jugada y me salí, perdón un momentico, ya. De tal manera que este sistema de los impuestos, del cual los celotes estuvieron en contra, era porque habían impuestos completamente absurdos, especialmente para los campesinos, para los pescadores, para los que vivían al otro lado de los grandes muros que tenían en las ciudades. De tal forma que eso, algunos quisieron y han querido, digamos, poner a Jesús como un celote, pero no tuvo nada que ver. Pero sí lo cito aquí porque quería poner claramente que este grupo celote insurgente en contra del imperio y de la política fue importante para el tiempo de Jesús, fue muy famoso y hubo grandes líderes, grandes caudillos, dentro de ellos nada más ni nada menos que un tal Barrabás, que ya lo conocemos muy bien en el contexto del Nuevo Testamento. Y llegamos a un núcleo importante en las relaciones que tuvo Jesús para hacer su propuesta política y su propuesta política del reino de Dios, del reinado de Dios. Él se valió de 4 grupos para poder difundir su mensaje y su propuesta del reinado de Dios, que no tiene, que tiene una connotación muy interesante en el contexto de cómo Jesús quiso presentar a Dios, y esa manera de presentar a Dios pues tuvo que tomar unas opciones y unas relaciones de con quién se vinculaba. Entonces, el primer grupo con el que Jesús se relaciona y el primer grupo que le empieza a captar el mensaje se va a denominar la muchedumbre. Ustedes lo encuentran ahí en Mateo 23:1. Entonces Jesús se dirigió a la muchedumbre de sus discípulos. Miren la diferenciación que hace el texto. Muchedumbre o multitud y a los discípulos. Diferencia muy bien esa categoría, esos dos grupos. Luego, ahí en Marcos 3:7, Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea y también de Judea. De tal manera que la muchedumbre, ¿quién era? Eran aquellos que regaban el cuento de Jesús está en la montaña. Ah, bueno, y se iban a la montaña, y entonces eran todos aquellos que escuchaban el mensaje de Jesús, pero no se comprometían con nada. Les gustaba, decían qué bueno, interesante, muy chévere, bienaventurado, y me quedó sonando eso de bienaventurados los que trabajan por la paz, pero nos vemos que tengo que irme a trabajar. Lo dejaban. Entonces, que llegó Jesús, miren, traigan los enfermos, entonces los traían y una gran muchedumbre se juntó en torno a él y vieron, sí, lo levantó, pero ya, lo dejaban, lo dejaban. Luego aparece la categoría de los discípulos, los que se fueron dejando seducir por ese mensaje que tenía Jesús para el momento liberador, un mensaje mucho más cómodo en la postura religiosa, un mensaje mucho más refrescante frente a todos los mensajes que estaban recibiendo en ese momento. Entonces eran los que lo escuchaban aquí y decían, de Galilea Jesús va a ir a Perea. Entonces se iban para Perea. No, de ahí van a Cafarnaúm y se iban a Cafarnaúm. Entonces lo seguían un poco más. Tenían las posibilidades también de seguirlo. Por eso dentro del grupo de los discípulos se habla de gente que tenía modito económico y se podía permitir digamos, ese lujo para ese tiempo de ir de Jesús de un lado para otro. Ahí en Mateo 5:1, que es el sermón de las bienaventuranzas, viendo la muchedumbre, subió al monte y se sentó, y sus discípulos se acercaron. Entonces, hay una cosa muy interesante. Los discípulos son los que se acercan. Les gustó el mensaje y eso que dijo, que esa historia que contó de esos
recaudadores de impuestos injustos y entonces les quedó gustando y se fueron acercando. Pero llega una categoría mucho más cercana a Jesús y que le captan el mensaje, pero que no son ellos los que se acercan, sino que es Jesús el que los llama. Entonces, miren, voy a poner un ejemplo súper banal, pero para que vayamos entendiendo estas relaciones. Entonces, a los discursos de Jesús lo escuchaba mucha gente, pero es como esas personas que se convierten famosos por la manera en cómo hablan y entonces, qué bueno que la próxima semana va a estar el profesor Pepito en la región, bueno, y se iban y lo escuchaban y de este pueblo pasaba otro, entonces ya no iba toda la muchedumbre, sino aquellos que lo querían y se van allá para el pueblo y entonces buscan dónde quedarse y un vecino, un amigo. Pero Jesús va captando que estos discípulos también son como muchos y él empieza a intuir que su mensaje necesita de un grupo mucho más cercano. Y ahí es donde llama a algunos y dice, subió el texto de Marcos 3, 13, 15. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron donde él instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Entonces empieza a aparecer una característica fundamental, el poder que él les da a ellos. Les empieza a dar poder y ese dar poder, Mateo lo va a describir de una manera bellísima, bellísima en el capítulo 25, en la parábola de los talentos. Les da poderes para que ellos los administren y los administran en beneficio de la comunidad, o usted tiene también la facultad y la libertad de enterrar aquello que él le está dando como poder. Miren qué interesante. Pero ahí no para la cosa. Jesús dentro de sus apóstoles tenía sus preferidos. Yo les pongo el título de los tres. Marcos 3:37. Y no permitió que nadie lo acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Estos tres fueron a los que Jesús más les confirió, les dejó, les encargó, les dio reconocimiento en la comunidad. Y los que más se la jugaron por él. Claro, ustedes me dirán, sí, se la jugó bien como Pedro, que lo negó 3 veces. Sí, lo negó 3 veces, pero después en Juan 21 le vuelve a renovar esas 3 veces que lo negó, se las renueva preguntándole si lo ama. Entonces, miren las relaciones de Jesús tan interesantes y piénsenlo en la lógica de relaciones políticas, de construcción del bien común, en la categoría de esa mentalidad que Jesús tenía del perdón, de esa mentalidad que tenía de poner a los últimos en el primer plano, de esa mentalidad que Jesús tuvo de hablar de la misericordia, de esa mentalidad que Jesús tuvo en la propuesta política que hace en su discurso de las bienaventuranzas. Ahí entonces vamos encontrando que este Jesús y las relaciones de Jesús son unas relaciones muy políticas porque son constructoras de comunidad, constructoras de sociedad, de nuevas sociedades. Una sociedad como la de la muchedumbre, la de los discípulos, una comunidad como la de los apóstoles, una pequeña comunidad como la de los tres, empieza a captar perfectamente qué es lo que Jesús quiere transmitir y qué es lo que quiere proponerles, que no es otra cosa que una propuesta centrada en busquen el reino de Dios y su justicia. Esto va a ser fundamental en la construcción del sueño de las primeras comunidades. Unas comunidades que tienen la lógica de aquello que vieron del poder que tenía Jesús, de la manera en cómo Jesús lo hacía, y empiezan ellos a buscar el reino de Dios, y en eso de buscar el reino de Dios, transformar las relaciones en unas relaciones mucho más justas.
No en vano en el Antiguo Testamento, no lo alcanzó a mencionar Milton, pero la manera de gobernar a través de la justicia y el derecho son dos cosas que en el contexto del Antiguo Testamento van juntas. Aquí en el Nuevo Testamento, en la propuesta de Jesús del reino de Dios, miren que hay una cosa muy interesante cuando uno habla del reino de Dios, y es que en el Nuevo Testamento ni en los evangelios aparece una definición del reino de Dios. Siempre que se habla del reino de Dios, Jesús lo compara. El reino de Dios se parece a, el reino de Dios se parece a una semilla, el reino de Dios se parece a la levadura, el reino de Dios se parece a una mujer, el reino de Dios se parece. Se compara, se muestra. Benedicto XVI, en su primer volumen de Jesús de Nazaret, presenta tres intuiciones de lo que puede llegar a ser el reino de Dios. Uno, la presencia de Jesús en medio de nosotros. Dos, una propuesta post-escatológica se va a llamar. Es una propuesta de vida eterna. Y tres, cómo Dios trabaja entre nosotros, cómo Dios actúa entre nosotros. A mí me gusta más la tercera, cómo Dios trabaja entre nosotros. La propuesta del reinado de Dios y su justicia es cómo Dios se va mostrando en medio de nuestras acciones. Luego, tenemos que hablar que la propuesta de Jesús es una propuesta de cambio de relaciones. A ustedes ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Y entonces vemos bellísimamente en ese Juan 11:11 cómo Jesús, siendo Dios, llora por un amigo, porque encuentra que Lázaro está muerto y llora. Es un Dios que tiene entrañas, que se compadece, que sufre, que llora, que se apasiona con la humanidad. Ahí hay una propuesta interesantísima de nuevas relaciones políticas. La política tiene que movernos las entrañas, tiene que conmovernos, porque en la medida en que nos conmueve, nos pone no a trabajar solo para nosotros, sino para los otros. Esa es la propuesta de alteridad que hay detrás de los evangelios. Eso es lo que hace Jesús, salirse por los otros. Y al final del evangelio ya no los llama ni siervos ni amigos, sino que los va a llamar hermanos, hermanos. No en vano, una propuesta como la de Francisco hoy es fundamental para entender las lógicas del quehacer político. Cuando la sociedad y la humanidad reconozcamos en esa amistad social al otro como fratello, como hermano, nuestras relaciones políticas empiezan a cambiar, porque ya no veo a un enemigo, ya no veo al que es de este polo o este polo, el de izquierda o el de derecha, el que sí, el que no, el que dijo, el que votó por esto, el que no. Es el reconocimiento del otro en lo que Jesús puso como plan de el reino de Dios, reconocernos hijos, y al reconocernos hijos, todos hermanos. Luego está las apuestas de Jesús en el corazón del hombre, y por eso les va a decir claramente, claramente le va a decir a sus seguidores: donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahí yo invertí la lógica, me disculpan, pero o donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Donde tú pones tus sentimientos, tus pensamientos, tus acciones, ahí está tu tesoro. Y aquí esto es muy importante para nosotros, y más importante para nosotros que estamos buscando entender esas lógicas de la política y la fe. Porque en el reconocimiento de aquello que está en lo profundo de nuestro ser y que sale para el otro, está la propuesta de la apuesta de Jesús. Esa es la propuesta política de Jesús. Por eso Jesús va a la cruz, porque se entrega completamente, se vacía, su ser se vacía por la humanidad, por los que estuvieron con él. Nuestra acción política es una acción de salir para construir con los otros. Eso es lo que hace Jesús en sus relaciones. Construye con la muchedumbre, construye con los discípulos, construye con los apóstoles y construye una relación también con los tres. Y finalmente, en esa propuesta de Jesús
aparece el discurso de las bienaventuranzas, como la manera en cómo Jesús cambia una lógica. ¿Cuál lógica? Cuando hablamos de reino, inmediatamente nos pensamos al rey, el trono, el cetro y sus posesiones. La lógica que viene a presentarnos Jesús en su propuesta es la lógica de los últimos, de los excluidos, de los que están afuera de la muralla por su condición física, por su condición social. En la medida en que la intuición de los evangelios es armar comunidades, es formar comunidades. La comunidad de Mateo, que es una comunidad que vive en la exclusión, es una comunidad constituida por migrantes. La lógica del Evangelio de Mateo es una lógica para migrantes que viven y van a vivir la fe fuera de Jerusalén. Y esto es bien interesante para nuestra lógica de política y fe. Es una política incluyente y eso es lo que capta la comunidad de Mateo. Hacer comunidad hasta con aquellos que pensamos, como lo dice el texto del Evangelio, en aquellos que eran considerados los marginados. El adjetivo que se utilizaba era perritos, con los perritos, los que se comían las migajas. De tal manera que esta propuesta del reino de Dios es una propuesta súper osada. Miren por qué osada. Jesús y las relaciones del templo. El problema que tuvo Jesús con la gente, y este problema lo va a llevar a tener muchos enemigos. ¿Por qué? Porque el templo se convirtió en un epicentro de la política en Jerusalén, en Palestina, en Israel. Se convirtió en un centro de relaciones políticas en donde hicieron pactos fácilmente, nada más ni nada menos que lo político con lo religioso. Se mezcló, hicieron pacto y convivieron juntos y fueron felices porque mantenían a través del sistema de impuestos al emperador y mantenían a la religión. Juntaron esos dos poderes de poder y se corrompió completamente la esencia del templo. De tal manera que había una cosa muy interesante para que entiendan la lógica de por qué Jesús se metió en problemas con el poder político, con el poder religioso y con el poder económico. Porque lo que hace Jesús es denunciar la corrupción del templo. Si por aquí en esta parte 12, que es el patio de los gentiles, donde estaban los puestos de venta de animales para los sacrificios. Entonces yo llegaba y decía, oiga, mire, yo cometí un pecado, lo que pasa es que yo estaba solo, ella estaba sola, la casa sola y usted ya sabe, tranquilo, mire, vaya, lleve este cordero y entonces que lo sacrifiquen. Entonces yo me compraba el cordero, me lo echaba al hombro y llegaba aquí y decía, oiga, señor sacerdote, usted me puede sacrificar esto, es que yo, y otra vez contaba su pecado, eso, listo, venga yo. Entonces el sacerdote se lo recibía, pero al día recibían muchos corderos, muchas palomas, muchos terneros, muchos animales para sacrificar y se convirtió eso en un problema de salud pública en Jerusalén. Porque con tantos animales que sacrificaban, entonces decidieron una cosa muy práctica, pero corruptísima. Entonces, como llegaban muchos corderos, decidían sacrificar un cordero y por la puerta de atrás del templo, en las noches, sacaban los corderos que no sacrificaban, las palomas que no sacrificaban, los animales que no sacrificaban, y volvían a dárselas a estos tenderos para que volvieran a vender los animales. Entonces cuando Jesús llega y ve ese sistema, dicen, sinvergüenzas, conchudos, miren lo que volvieron la casa de mi padre, que era una casa de oración, la convirtieron en una cueva de ladrones. Por eso les dice cueva de ladrones. Entonces decirle cueva de ladrones en ese momento a las jerarquías del templo en Jerusalén, a los políticos del templo de Jerusalén que recaudaban impuestos, que cobraban para el César, que eran amiguísimos del César, del sumo sacerdote, y esa mezcolanza ahí que ellos tenían, pues se metió
y les pateó el negocio. Y al denunciar esa corrupción, cargó con la cruz, porque eso no se lo perdonaron. Y entonces, miren, y vamos un poco más adelante, por asuntos del tiempo. Vamos al discernir la vida. Con esta lógica que acabamos de empezar a entender de esas relaciones tan tensas con las que tuvo que lidiar Jesús. Miren esta propuesta que les traigo. Entonces piensen ustedes en ese contexto de esa denuncia que hace Jesús en este texto. Quedándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieran ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del procurador. El procurador era el delegado del emperador para gobernar una determinada región. Y le preguntaron, maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido la astucia, les dijo, muéstrenme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos dijeron, del César. Les dijo, pues bien, lo del César devuélvanselo al César, lo de Dios a Dios. No pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo y maravillados por su respuesta, se callaron. Si Jesús se carga la denuncia que acaba de hacer del templo, pues el poder político, religioso y económico de su tiempo tiene que ponerle trampas y mandarle gente para sorprenderle fingiendo ser justos, fingiendo ser justos. Y entonces, en ese fingir ser justos, tenderle una trampa para ver si lo podían atrapar. Por tanto, el tributo debido al César, el impuesto del César, es una fuerte tensión con la que Jesús se la juega. Por eso algunos también decían la característica que ya se las probé que no es verdad de el celotismo de Jesús por este problema de los impuestos. No tuvo nada que ver, sino que Jesús también se dio cuenta de la injusticia del impuesto. Y entonces le fingen ser justos y entonces en nombre del poder de la autoridad del procurador, un poder completamente político, un poder de gobierno, le envían y le ponen una trampa, lo llaman maestro. Pero maestro no era un reconocimiento civil, el maestro era un reconocimiento religioso, el rabí era el que enseñaba la ley de Dios, el que la enseñaba. Por tanto, le ponen una tentación, le ponen ahí una traba, porque si él decía, ah, no, claro, hay que pagar el impuesto, inmediatamente decían, ah, sí ven, este que se la pasa hablando de los pobres, de los marginados, de los que no deben pagar esos impuestos injustos, dice que paguen los impuestos. Pero si Jesús decía no, inmediatamente le caían y le decían, enemigo del César, lo vamos a arrestar porque usted está hablando en contra de la imagen, del Dios, del emperador, de lo máximo, de aquel que se veía hasta con dotes y dones de parte de Dios, lo endiosaban. De tal forma que Jesús le sale adelante. Y le sale adelante de la misma manera en cómo lo tientan. Ah, usted me está preguntando por impuestos. ¿Con qué se paga impuestos? Ah, con una moneda. Déjeme ver la moneda. ¿Esa cara de quién es? En esa idolatría de la imagen para los emperadores, cada emperador mandaba hacer sus monedas. Y entonces al acuñar la moneda ponían el rostro del emperador en turno. De tal manera que si Jesús encontraba el rostro de ese denario en una persona, le decía al César, denle lo que es del César. Y aprendan a diferenciar esas relaciones entre lo que es de Dios y lo que es del César. Y aprender, Jesús lo único que hace con la sociedad de su tiempo es decirles, disciernan,
tomen decisiones, pero esas decisiones piensen en lo del reino de Dios. Piensen cómo dejamos que Dios haga de estas relaciones unas relaciones más justas, más humanas, más fraternas, más misericordiosas. Ahí están entonces esas relaciones fundamentales, a tal punto que dice el texto que no pudieron sorprenderle. Y al no poderle sorprender, se callaron, se callaron. Este texto va a ser muy importante porque nos va a poner, va a ser prácticamente un hilo conductor en muchos de los escenarios en los que vamos a ir trabajando la dinámica de acercarnos a los elementos fundamentales del quehacer, entre la fusión de la política y la fe y cómo ir discerniendo esos elementos. Hasta aquí llego yo porque siempre pensamos que los últimos minutos serían buenos para recoger algunas preguntas, inquietudes que quisieran plantear y que le pediré entonces el favor a Miguel Ricardo que nos ayude con la moderación de este momento. Yo sé que algunos de pronto no vamos a poder responder todas las preguntas, entonces para eso está el chat, para eso están la otra metodología que ha diseñado Miguel en el Google para ir poniendo, yo voy a poner de pronto una pregunta y el que quiera hacer también sus comentarios de esto que acabamos de hacer. Yo lo único que hice fue poner algunos puntos. Ya la profundización la iremos desarrollando paulatinamente en menciones que hagamos algunos textos del Nuevo Testamento. Muy bien, Miguel. Wilmar, muchas gracias. Le agradecemos al doctor Wilmar precisamente por su exposición magistral. Gracias por su pedagogía, gracias por acercarnos precisamente a este tema tan importante que es el contexto de la política, sobre todo en el Nuevo Testamento y sobre todo de ese gran personaje que es Jesús de Nazaret. Gracias, Wilmar, por este espacio tan bonito, tan especial y sobre todo por su pedagogía, por su cercanía. Muchas gracias, de verdad. No sé si haya preguntas, o sea, yo en el chat no veo preguntas en este momento que la Es que es gente... viernes, Es viernes viernes, sí. cultural, la Bueno, gente está esperando. aquí hay una pregunta. Bueno, cómo logró Jesús marginarse de la influencia de los celotes? Ok, yo creo que hay una obra que se llama El judío marginal y es muy interesante Ajá. porque es reconocer, lo que hace el autor es mostrar cómo Jesús no perdió rasgos del ser judío, pero supo diferenciar los poderes y lo que había detrás de los poderes. Y precisamente se sabe marginar de los celotes al ver la influencia que ellos tenían violenta. Al ser una mediación violenta, Jesús no opta por esa mediación. Jesús opta por una mediación desde la misericordia y la compasión. Para los que quieren profundizar más en este tema, les voy a recomendar un artículo que se llama La alternativa a Jesús de un autor español, Pagola. Se los voy a poner en la presentación dentro de las referencias para el que quiera profundizar y leer más sobre este asunto, porque él deja muy bien diferenciadas esas relaciones que fue tejiendo Jesús para hacer su propuesta. Wilmar, ¿se podría decir que las bienaventuranzas son el decálogo o la propuesta política de Jesús? Bueno, pues decálogo sería un contrasentido ponerle la categoría decálogo. Ujú. Lo que sí va a constituir las bienaventuranzas es, si me lo permiten en un término mucho más nuestro, es una propuesta programática. Voy a poner un ejemplo. El Papa Francisco en el 2013, a finales de noviembre, nos regaló su programa programático que se llama Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. Y entonces ahí nos dice lo importante ponernos como iglesia en salida, la importancia de primerear, de tomar la iniciativa, y entonces hace una denuncia económica de esta economía que mata. Ahí vemos cuál es su programa de gobierno. Y entonces ahí encontramos los pilares
que él medianamente los ha venido desarrollando en su pontificado. Cuando un alcalde empieza su gobierno, dice, este es mi plan de gobierno. Entonces, mi plan de gobierno es que voy a arreglar las calles, voy a arreglar el parque, voy a construir un coliseo, etcétera, etcétera. Estoy diciendo cosas muy banales. Lo que encontramos en las bienaventuranzas es un programa de acción de cómo Dios se va a involucrar en la realidad de quienes, pues eh, de aquellos que son felices en el espíritu porque tendrán el reino de los cielos, de los que lloran, de los pacientes, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los compasivos. Empezar un discurso de estos en una sociedad que estaba encasillada en el decálogo, en los 10 mandamientos y en las 613 normas para cumplir esos 10 mandamientos, presentar esto fue un bálsamo para el alma. Y decir que aquellos que trabajan por la paz, hombre, tantos líderes que en el tiempo de Jesús habían trabajado por la paz y no les habían valorado su discurso, eso fue un bálsamo para la sociedad de su tiempo. Entonces yo creo que más bien pensémoslo como, como un discurso programático, más que el reemplazo del decálogo y otras normas y leyes. Doctor Wilmar, pregunta, ¿las mujeres estaban en algún estrato social? ¿Las mujeres aparecían en algún estrato social? Bingo, gracias por esa pregunta. Esa pregunta es importantísima porque casualmente las mujeres eran consideradas digamos, no entraban en la clase social, ni siquiera entraban en la clase social porque eran consideradas y tenían una función muy específica, herencia del judaísmo, la casa, el cuidado de la casa, el cuidado de todas las relaciones en la casa. Entonces ellas trabajaban en la casa, enseñaban en la casa, aprendían en la casa, gobernaban en la casa, pero en la sociedad, en la polis, no. Por eso la propuesta de Jesús es una propuesta alternativa y supremamente revolucionaria, porque algo que no habían podido ser las mujeres era ser discípulas de un maestro. Con Jesús hay discípulas y a Jesús lo siguen mujeres y estas mujeres se sienten liberadas de ese yugo que traían, de esa exclusión en la que se encontraban. Por tanto, las mujeres, al ser de una humanidad relegada, en Jesús se encuentran una alternativa y eso lo va a captar muy bien las primeras comunidades. Aprenden a coger la figura de la mujer y le dan un estatus a la mujer dentro de la comunidad. ¿Quiénes eran los esenios y por qué algunos relacionan a Jesús con ellos? Por una sencilla razón, los esenios fueron los monjes del tiempo del judaísmo del primer siglo. Los monjes fueron unos tipos que quisieron resguardar y proteger el judaísmo. Entonces, al tener esa diáspora de la dispersión que tuvieron en el 70, lo que hacen es, se van hacia un lugar que se llama en el desierto Qumran. Y entonces en Qumran ellos se llevan los rollitos de la ley, los rollitos de la Tenag y todas las normas del judaísmo y resguardan el judaísmo y se convirtieron en unos monjes, los monjes del desierto. Estoy utilizando una categoría muy del ámbito del cristianismo, pero lo que hicieron ellos fue volverse unos ascetas, unos hombres viviendo en el desierto, cuidando el judaísmo. Entonces a Jesús se le va a decir que va a ser un esenio porque en ese vacío histórico que no nos narran los evangelios, porque los evangelios no son narraciones históricas, sino confesiones de fe, en ese vacío cronológico que nosotros establecemos entre la adolescencia de Jesús y la madurez de Jesús, pues algunos se atreven a plantear la hipótesis de un Jesús que se va al desierto y se convierte en un esenio, en un monje, en una persona que se cultiva y cultiva su espíritu y su fe en el desierto. ¿Cómo se relaciona la justicia en términos sociales, salvíficos y de santidad?
Eso es lo que nosotros en el cristianismo lo hemos estudiado y se va a llamar la economía de la salvación. Y entonces lo vamos a interpretar como aquello, como la gracia santificante, como el don que Dios da para que entre los seres humanos busquemos nuestra salvación. Esa es una de las fuertes críticas que se le va a hacer después a la institucionalidad de la iglesia, que se considera mm, casi que dueña de esa gracia que nos ha venido a traer Jesús. De tal manera que la justicia se va a considerar y se va a entrelazar con la salvación en la medida en que nosotros nos disponemos a recibir la gracia que nos viene de Dios, pero no para nosotros, sino en una dinámica de disponernos a la salida. Esto lo define de una manera bellísima uno de nuestros maestros en Biblia, el padre Gustavo Baena, hablando de Jesús como aquel que al traernos la gracia divina y al ser el que nos da eso que nos envía el Padre, no se queda con ella, sino que se da a los demás. De tal manera que esa gracia que nosotros hemos recibido no es para nosotros, sino que es para ponerla al servicio de los demás, especialmente de los más débiles, excluidos y vulnerables. Y ahí entra entonces toda la, la, el carácter de lo justo. ¿Qué es lo justo? Aquello que nos hace agradables a Dios, y si nos hace agradables a Dios, nos hace agradables con los hermanos, nos hace justos en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y una última pregunta, ¿cómo se definiría la actuación de la Iglesia con el Reino de España durante la evangelización en América? ¿Poder y fe? Esa pregunta está como para un diplomado Sí, en... una maestría. Sí, yo voy a tratar de ser muy sintético en una respuesta en donde no quiero condenar, porque sería toda la propuesta distinta a lo que vino a dejarnos de mensaje Jesús. Pero el gran problema que tuvo el cristianismo es esa institucionalidad que se fue apartando del espíritu de lo que Jesús quiso construir en sus comunidades. Entonces piensen en este asunto cronológico. Unas primeras comunidades perseguidas por el imperio, pero que después el imperio se va a cristianizar, y en el momento en que se cristianiza, busca esa alianza entre la espiritualidad que ya significaba el cristianismo, la manera de ser, espiritualidad es la manera de ser de Jesús con sus comunidades, y una institucionalidad de un imperio avasallador como fue el Imperio Romano. De tal manera que en esa fusión se empiezan a perder muchas características esenciales de lo que fue el cristianismo. Estoy hablando del siglo tercero. Luego, el cuarto en la caída, el quinto en la caída del Imperio Romano, llegan otros imperios y ese cristianismo ya está muy institucionalizado, a tal punto que cuando llega la modernidad, la gran crítica que le hizo Martín Lutero, cuando ya llega, cuando ya estamos hablando entonces de la llegada de los españoles, aquí ya había un cristianismo muy institucionalizado, al servicio de la corona, en una fusión entre la monarquía y la iglesia institucional, en donde ya se había perdido mucha esencia de ese cristianismo y de eso que Jesús quiso construir con sus comunidades. Oigan bien, construir con sus comunidades. No institucionalizar, no formar una religión, sino construir en comunidad. Ese reinado de Dios ya había perdido la esencia cuando llegó la modernidad, y cuando llegó, algunos van a hablar del inicio de la modernidad con la llegada de los españoles a América. Entonces, cuando llegan los españoles a América, llega un cristianismo totalmente diluido, desaparecido en su esencia de Jesús, que por más que lo quisieron rescatar San Francisco de Asís y grandes santos en el medioevo, en el Renacimiento, no lo lograron hacer de la manera
tan audaz como si lo había hecho un Pablo, como si lo había marcado un Pedro, de tal forma que lo que llega aquí con la conquista es un cristianismo muy institucionalizado, en donde esos elementos propios de esa fe comunitaria querida por Jesús de Nazaret estaba muy apartado de ese interés. De ahí que el gran interés que tiene el Concilio Vaticano II es recuperar esa esencia del cristianismo en la comunidad, en el pueblo de Dios. Hasta las mismas categorías que nos trajo el Concilio Vaticano II nos puso a pensarnos una fe totalmente distinta a esa construida en esa cristiandad entre el siglo XVI hasta el siglo XX prácticamente. Entonces lo que nos llega aquí con ese cristianismo es una cosa muy diluida de aquello que fue original en esa propuesta de Jesús de Nazaret y las comunidades que se armaron allí. Bueno, Wilmar, muchas gracias por su exposición, por acompañarnos, por Ustedes, gracias guiarnos por la en todo invitación. este momento. Algunas cosas básicas para que tengamos en cuenta para eh, este fin de semana. Entonces, lo primero sería que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros creamos un grupo en WhatsApp, en este momento son 231 personas, ¿sí? Yo quisiera hacer una petición a ustedes y es que ojalá muchos de ustedes o algunos de ustedes de pronto están compartiendo el link con las personas. Yo necesito que quienes todavía no están en este grupo, ojalá puedan estar en él a través de una llamada que me hagan para que podamos hacer parte de este grupo y podamos registrar sus números telefónicos para que puedan estar allí, ¿sí? Entonces, pero si a veces compartimos el link, entonces lo que hacemos es que no dejamos que la persona se inscriba y esté allí también en este grupo donde se recibe toda la información académica, donde se recibe el link de la invitación para la clase, en donde llegan las exposiciones, en donde llegan las grabaciones. Entonces, sí les pido por favor que ustedes estén en este grupo. En este grupo, como les digo, estamos 231 personas. En el grupo de Classroom hasta ahora están 172 personas. Es importante que todos se inscriban porque solamente allí se van a corregir las tareas, ¿sí? Yo les pido que a las personas que de pronto al principio enviaron sus tareas al correo, por favor, en este fin de semana de una vez suban las tareas. Ya hablamos con los profesores, ya vamos a empezar a corregir las tareas, pero allí se hará desde Classroom. Entonces, en este momento hay 172 personas. Eso quiere decir que todavía nos faltan 59 personas por inscribirse en Classroom. Y es importante, allí hay tres tareas, una que se llama identidad. En identidad se pedía organizar un párrafo. La segunda tarea era misión y visión, allí se pidió un ensayo, el padre Nan, y espiritualidad, que se hizo un trabajo grupal, ¿sí? Con que una persona del grupo suba su trabajo, no hay ningún, y la lista de los que participaron en ese grupo, pues allí tendrán también su calificación. Durante las últimas dos sesiones se han dejado lecturas para profundizar. Es importante que ustedes sigan trabajando, profundizando a través de las lecturas que ustedes tienen allí o que se han subido allí para que puedan seguir trabajando. Entonces es clave que profundicen en estas lecturas. Al finalizar el módulo, que todavía nos quedan como unas 2 o 3 sesiones, tendremos una evaluación que se enviará a través de un cuestionario. Entonces es importante que ustedes vayan repasando las presentaciones, que vayan recordando los temas, que no nos vayamos perdiendo de ese hilo que estamos llevando hasta este momento. Se solicitó también enviar el formulario para Unimonserrate. Unimonserrate nos está pidiendo que ustedes diligencien ese formulario y se envió el Excel. Si alguna persona no tiene todavía ese formulario, me puede escribir al correo de la escuela y yo con mucho gusto le envío el formulario. Tenía que haberlo enviado hoy a las 11 de la mañana y tengo en este momento 94 personas que han enviado ese formulario. Entonces, todavía nos faltan algunas personas que diligencien ese formulario y que para poderlo enviar a Unimonserrate. Recuerden que es el formulario y su cédula escaneada.
por las dos caras para que podamos enviar esas dos cosas. Con el formulario y con la cédula escaneada enviaremos esos documentos a Unimonserrate. Entonces es súper importante que ustedes, por favor, nos envíen esa información. Hay algunos que me preguntan que cómo hacen para saber si su trabajo de espiritualidad se realizó en grupo. Claro, este fin de semana nosotros vamos a empezar a corregir. En la medida en que nosotros corrijamos, ahí aparecerán las personas. Era clave que quien estaba coordinando el grupo enviara los nombres de las personas, ¿sí? Ahí con los nombres de las personas. Y si hay alguna persona que se quedó por fuera porque tuvo problemas de conectividad, como me decía alguien que estaba en el momento del grupo y se cayó su internet y no se pudo volver a conectar, pues nos dice y seguramente que el grupo va a recordar quiénes estaban allí. Don Miguel, es necesario saber sobre el mensaje con el formulario fue recibido. Sí, yo siempre les escribo recibido, recibido, recibido. Eso quiere decir que si alguien no le escribí recibido es porque hay algún problema en el formulario. Yo les mandé también que algunos hicieran alguna corrección en el formulario. En la primera casilla debemos colocar diplomado Fe y Política, porque así se llama el diplomado que estamos tomando, y de ahí en adelante le van a preguntar son sus datos personales, su nombre, los títulos, sus estudios y otros datos personales. Ah, bueno, los PDF, sí, las tareas se deben subir en PDF siempre, ¿sí? Todas las tareas a Classroom se deben subir en PDF. ¿Sí? Ustedes terminan, si la tarea fue elaborar un párrafo, entonces ustedes elaboran el párrafo, lo guardan como PDF y lo suben. Bueno, quienes no han hecho inscripción en Classroom, yo voy a colocar el link nuevamente mañana en el WhatsApp, en el grupo del WhatsApp, para que ustedes puedan también ingresar. Igual lo mandaré al correo de ustedes. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ah, bueno, el link de la asistencia. Siempre ustedes preguntan por el link de la asistencia. Hoy se les pidió que los primeros que llegaron que escribieran su nombre y su número de cédula. Después apareció el link y algunos pudieron registrarse. Recuerden que siempre usted registra el número de su cédula, su nombre y en la tercera casilla un carácter cualquiera o una letra o un número y ustedes dan clic, enviar y y ahí ya quedan registrados. Recuerden que la asistencia siempre está en los primeros 30 minutos, ¿sí? De 7:30 a 8. Si usted da clic a las 8, ya se ha cerrado la asistencia, porque pues básicamente lo que les pedimos es la puntualidad. Y hasta ahora todos han sido muy puntuales. De hecho, felicitaciones. Quien no se haya podido registrar, quien tenga algún problema todavía, mire, la formalización es importante cómo se hacía. Usted primero mandaba el formulario, luego también su consignación y luego su número telefónico para aparecer, para agregarse al grupo del WhatsApp. En ese momento ya usted queda registrado en el diplomado. Y para formalizar con la universidad, es lo que le estoy pidiendo del formulario, que por favor nos envíen ese formulario lo más rápido posible para poderlo enviar a ellos. El formulario con su cédula escaneada. Ok. Vuelvo y les repito, los que tuvieron dificultades en el grupo, pues, y los que llegaron tarde también al diplomado por alguna circunstancia, o los que tuvieron que, como me comentaba alguien hoy, dificultades para poder, por temas familiares, empezar las clases en el diplomado, hablamos el tema de las tareas. Bueno, muchísimas gracias a El todos. padre Dan quiere hacer una invitación, por favor. Perfecto, Padre Nan. Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Gracias, Miguel, y gracias a Wilmar por la clase de este día que verdaderamente pues, ha dejado todo ese tema político y de la fe en tiempos de Jesús. Dios le pague. Muy buenas noches a todos. El miércoles 18 de noviembre, aun cuando todavía tenemos tiempo y vamos a estar recordando, vamos en las horas de la mañana de 10 a 11:30 a realizar desde el Secretariado Nacional una actividad que tiene que ver con el tema político en uno de los temas candentes en este momento, que es el cultivo de usos ilícitos. Y entonces vamos a tener un foro con los señores obispos que están ubicados en Colombia en unas zonas de estos cultivos de uso ilícito.
Y también vamos a tener algunas personas de la sociedad civil. Les vamos a transmitir esta invitación. Ojalá que, si no todos, muchos puedan participar, porque de alguna manera, como nos viene narrando Milton desde el Antiguo Testamento, como ahora Wilmar en el Nuevo Testamento, todos estos componentes sociales de alguna manera influyen en lo que somos nosotros hoy y cómo podemos incidir en estos temas tan controversiales, controvertidos para todos, pero que necesitamos una luz, una guía desde la iglesia. Entonces, desde ya les voy como animando a que ese miércoles 18 de noviembre de 10 de la mañana a 11:30, entonces vamos a generarles y les enviaré en su momento las invitaciones, tanto por este link y también lo hará Miguel, y les vamos a hacer llegar a sus correos también estas invitaciones, como otras. Hubo algunos que participaron ayer de este escenario de paz y convivencia con el senador ¿cómo es? Araujo y el doctor Múnera desde Cartagena, y algunos fueron muy activos en esta parte. Entonces yo creo que este tipo de encuentros que también tenemos desde el secretariado y desde algunas universidades, aprovechémoslo. Hay algunos temas que son con migrantes, con refugiados, otros temas que tienen que ver también con esta formación integral. Aprovechémosla porque hace parte, como creo que Wilmar ahorita lo decía, no solamente nos vamos a formar en un tema por cuestión académica, sino para servir a los demás. Y mientras ampliemos toda esta gama de ofertas que tenemos desde el secretariado, desde la conferencia episcopal, desde la Unimonserrate y desde otras universidades, entonces podamos aprovecharlas. No sé si podemos ya cerrar con Sí, una breve oración, sí, Miguel, padre. o usted iba a decir Padre, algo más. no, padre, la oración y la bendición, padre. Muchas gracias. Bien, gracias a todos. Vamos, entonces, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te suplicamos, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz noche para todos y feliz fin de semana. Gracias, Miguel, gracias, doctor Wilmar, y gracias, Rosa Inés, y a todos. Bueno, muchas gracias a todos y feliz noche.